Vamos entonces a abrir la Biblia en 1 Corintios, capítulo 10. Ya leíamos este pasaje desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Termina el 31, 32 al 33 diciendo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Puedes seguir el 11:1 cuando dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, porque se relaciona con el versículo anterior. Pero vamos a comenzar desde el versículo 1. Estas amonestaciones que le hemos puesto como título: advertencia contra la idolatría. Advertencia. Nosotros hemos venido estudiando, hemos visto cómo Pablo ha ido respondiendo diferentes preguntas de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Bueno, aquí pone que nuestra libertad tiene un límite. Y hay que tener mucho cuidado. Cuando uno tiene mucha libertad, también puede caer en idolatría. O llega un momento que usted hace lo que usted quiere y sustituye las verdades o lo aprendido por lo que no es. Y ahí comienza Pablo entonces a poner ejemplo. Habla del viaje de Israel cuando salió de Egipto. Y lo pone aquí como ejemplo para todos los creyentes de todos los tiempos. Y así lo dice como ejemplo en los versículos que acabamos de leer. Y al mismo tiempo sigue la secuencia del capítulo anterior como una advertencia, como decíamos en la parte primaria, para todas las épocas, de cómo podemos abusar de nuestras libertades y caer muchas veces en la idolatría. Nuestra propuesta o bosquejo para el día de hoy es el siguiente. Número 1, la idolatría y su sutileza. Vamos a hablar un poquito de eso. En segundo lugar, el ejemplo de idolatría de Israel sirve para hoy. En tercer lugar, la idolatría nos puede alcanzar a nosotros. Y por último, hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso es lo que va a evitar completamente que nosotros adoremos otras cosas. Miren ustedes cómo comienzan estos versículos. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. ¿Recuerdan ustedes que era una experiencia única? Imagínense ustedes que usted dice: yo viví cuando el Señor abrió el mar, que los egipcios estaban ahí pisándonos los talones y estábamos desesperados, este mar adelante, y vino Moisés y oró y el Señor abrió el mar y pasamos como si fuera tierra seca. Y después, cuando íbamos ya terminando, los egipcios que nos caían atrás con su ejército fueron ahogados. Dios lo ahogó. Yo viví eso. Imagínense una gente que estuvo ahí, estamos diciendo los que estaban presentes. Y ellos vivieron lo mismo, disfrutaron de esa situación. Y dice más, estuvieron bajo la nube. Ustedes saben que de día, imagínense el desierto, el sol que hace, ¿verdad? ¿Sabe lo que hacía Dios? Que de día mandaba una nube para que lo cubriera del sol. Y de noche mandaba una columna de fuego. Porque si hay una característica que tienen los desiertos, es que de noche la temperatura se pone bajo cero. La gente cree que es un desierto, pero de día es que la cosa es dura. Pero de noche hace frío. Frío bajo cero. Frío de verdad. Y entonces, imagínense ustedes, Dios entonces le sustentaba. Pero el Señor aquí por Pablo está narrando. Y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En otras palabras, hubo una identificación de Moisés con su pueblo. Y su pueblo se identificó con Moisés. Una especie como de bautismo, de identificación, por así decirlo. Disfrutaron del maná. Disfrutaron de codornices. Cuando pidieron carne, Dios se la dio. En otras palabras, disfrutaron de las mismas bendiciones. Aun cuando el texto dice que fueron bautizados en Moisés,
lo ideal o lo correcto es decir que quien lo sustentó a ellos en el desierto, señores, fue Jesucristo antes de venir a este mundo. ¿Cómo? ¿Qué cosa más rara es esta? Jesucristo antes de su encarnación. Aunque ellos no lo entendieron. Aunque ellos no entendieron nada de eso. Fíjense que en los versículos siguientes dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y eso es una cosa chocante, porque usted dice, ¿cómo? Pero es en el Antiguo Testamento. Cristo no había nacido. Sin embargo, Cristo existía antes. Él estaba en la creación, como dice Juan capítulo 1. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el verbo, y el verbo, hay diferentes porciones, Colosenses, Hebreo, Juan 1. O sea, encontramos como el sustentador del universo, como dice Hebreo, y como el creador del mundo, como dice Juan 1:3. O sea, que el Señor estaba, siempre ha estado, aunque ellos no lo entendieron. Y aún cuando Cristo no se había encarnado, aun cuando Cristo no había venido, Señor, el Cristo es eterno porque Cristo tiene una preexistencia. Lo que Él hizo cuando vino aquí fue que se encarnó, se hizo hombre, pero Él existía ya antes de los siglos, antes de los tiempos. Y por eso la Biblia dice aquí que aunque ellos no lo supieran, y la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Qué pasó ahí? Dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Cómo va a ser? Esta gente que disfrutaron de bendiciones. Estas personas que comieron pan que Dios les mandó del cielo. Estas personas que Dios los sustentó en todo orden, oigan, en todo. Con un líder especial que le dolía a su pueblo. Dice el texto, pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quedaron postrados en el desierto. La mayoría quedaron en el desierto de 20 años, arriba todos murieron. Vamos a decir que de 19 para abajo, porque si de 20. Entonces de 19 para abajo fueron los que entraron a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés, ni siquiera Aarón entraron a la tierra prometida. ¿Sabes lo que es? Y ellos disfrutaron. Hasta Moisés, que la Biblia dice que era el hombre más manso y humilde de la tierra, sabe que el pecado de Moisés fue contrario a su naturaleza. Porque que digan, no, pero no puedo creer que ese hombre tan manso y humilde, que hasta Dios lo decía. Su pecado fue que golpeó la roca cuando debió hablarle. Y ese fue el castigo, o el castigo que Dios le dio, que no iba a entrar tampoco a la tierra prometida. Solamente 2 personas pudieron entrar a la tierra prometida: Josué y Caleb. Es los únicos. Después los otros eran de 19 o de 20 años para abajo. ¿Qué quiere decir? Si es de para abajo, tiene que ser de 19. Así es que cuando hablamos de la sutileza en relación a la idolatría, queremos expresar de cómo personas que están bajo las mismas bendiciones, personas que están bajo los privilegios del Señor, que están con los mejores líderes, que están con personas que, los mejores maestros, pudiéramos decir, los mejores guías, los mismos milagros que ellos vieron de cómo Dios los sostuvo. Ellos no fueron protagonistas de que le contaron. Ellos estuvieron ahí. Y uno dice, wow. Pero la mayoría no fueron bendecidos y gratificados por Dios. ¿Y qué hicieron? Se entregaron a la idolatría, comenzaron Moisés buscando la tabla y se retardó un poco. Y para ellos dice, bueno, a Moisés no sabemos lo que le pasó. ¿Saben ustedes a quién tomaron como para que hiciera eso? A Aarón. ¿Cómo va a ser que Aarón se prestara a hacer un becerro de oro, pidiéndole a ellos, bueno, den oro aquí para que hagan un becerro de oro? Aarón. Ya tan rápido vieron tantas cosas buenas que vieron. Cuando yo pienso en esta historia, recuerdo tal vez mi propia familia, o ustedes pueden recordar su familia. Si han sido educados en la palabra de Dios,
A veces si la familia ha sido grande, como en mi caso, somos 2 hermanos, éramos nosotros. Y todos disfrutamos de un mismo padre y disfrutamos de un privilegio. No leían la palabra todos los días, oraban todos los días. Entonces, cuando usted ve cosas como esta, tenían la misma enseñanza. Pero no todos llegan al conocimiento de Jesucristo. No todos están en los caminos del Señor. No todos están sirviendo al Señor. Y algunos hasta tienen cosas raras, ¿verdad? Como que no aprendieron en sus hogares, lo aprenden en otro lugar. No necesariamente tiene que ser en la mía. Pero yo digo en sentido general, cuando uno se ha criado con un mismo padre, una misma madre, tenían la misma educación, y sin embargo algunos son sinvergüenza, vamos a decirlo así. Y si se criaron escuchando la palabra, todavía peor. Yo recuerdo un hermano de Payán que lo peor que hizo fue que se crió en la casa de un anciano y todas esas cosas, y después era un católico practicante, prácticamente. Y eso le dolía a cualquiera, porque te dice, este muchacho se crió en un lugar que conocía bien la palabra de Dios. Y luego ya, gracias al Señor, hoy en día está fuerte en las cosas de Dios. Bueno, el pueblo que gozó de muchas libertades, el pueblo que gozó de muchos privilegios, también no supo darse cuenta de cómo la idolatría lo envuelve, porque al fin y al cabo ya estaban adorando a un becerro. Entonces cuando Moisés baja y dice, ¿qué es esto? Y este desorden que yo oigo. Y entonces ellos envolvieron una fiesta parece ser con una especie de ritos sexuales. Porque cuando dice aquí forniquemos, esa es la idea. Entonces eso fue lo que más dolió. Moisés trayó la tabla, la rompió, y el becerro que hicieron de oro lo molió y lo dio a beber para que se lo bebieran en agua. Bueno, las sales de oro ahí. A veces siempre hay reumatismo como hacían antes. Pero parece no se criaron, no se curaron con eso. Así que el pueblo que gozó de muchas libertades y privilegios también no supo darse cuenta de cómo la idolatría lo puede envolver. Tengamos mucho cuidado, y esas son las aplicaciones que tenemos. Número 1, nos criamos en el mismo hogar, vamos a la misma iglesia, disfrutamos de la misma enseñanza, pero caemos en idolatría. Es una muestra de que no debemos confiarnos en nuestros mejores líderes. Noten que aunque era invisible para ellos, la roca es y será Cristo, para ellos y también para ti. Cristo siempre ha estado en el pasado. Cristo estará siempre en el futuro, y Cristo está ahora. Aunque usted no lo sepa, ahora nosotros sí lo sabemos mejor que ellos, porque tenemos la enseñanza más clara de que Cristo sí está representado como la roca. Por eso Dios no le perdonó, porque la roca era el símbolo de Cristo y Moisés la golpeó. En segundo lugar, la sutileza en la idolatría es tan escondida que podemos ser engañados, aún gozando de ciertos conocimientos. Hermano, cuida a sus hijos. Tenga en cuenta que no es un trabajo automático el que se da en nuestros hogares. Tenemos que depender día a día de la palabra de Dios, el recurso de la oración, y tomar en cuenta que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque ahí mismo dice que los corintios también tenían que tener cuenta con los demonios, porque le damos pie al mal. No es que el diablo no existe, como dicen que es un mito, es una realidad. Los creyentes sí sabemos, y como dice Pablo, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Así que entramos al segundo punto. El mal ejemplo de la idolatría de Israel sirve para hoy. ¿Cómo? Ahorita pusimos en el título del bosquejo, decía, el ejemplo de idolatría de Israel sirve para hoy. Pero yo puse, el mal ejemplo de la idolatría de Israel sirve para hoy. Muchos piensan que de los mayores pecados, o sea, si se clasificaran los pecados, ¿cuáles son los pecados más difíciles? Muchos dicen que después de la incredulidad, que muchos creen que es el primer pecado que hay, la incredulidad es el pecado que hace perder a la gente. Entonces muchos dicen que la incredulidad es el pecado número 1. Aunque dicen que la idolatría y el orgullo parece que se pelean, ¿quién va primero? Porque lo que hizo diablo al diablo fue el orgullo. Porque él quería ser semejante al Altísimo, ¿recuerdan ustedes?
Entonces hay pecados como que están en la columna más alta. Es cierto que para Dios el pecado es pecado, pero hay pecados que tienen consecuencias eternas, como por ejemplo la incredulidad. Pero también un pecado que puede ir de la mano con la incredulidad se llama la idolatría. Y es por eso que el Señor aquí, en este ejemplo, nos enseña que no es tan simple ver la idolatría sola, sino que deben verse como lo que desencadenan una serie de pecados que llevó a Israel al castigo. O sea, hay que verlo así. Ah, no, que son un pueblo idólatra. ¿Qué es lo que es la idolatría? Y hermano, y nosotros como cristianos podemos ser idólatras. Yo sirvo a Jesucristo. Sí, pero hay personas que tienen el trabajo como que es lo más importante de su vida. Y cuando están trabajando no les puede hablar de otra cosa. Hay otros que tienen que, a veces ponen no solamente el dinero, un carro, algo que hace, algo que anhela, un deporte que está por encima. No, Dios está por encima de todo eso. Y uno, si pone algo por encima de Dios, se llama idolatría, para que lo entendamos más claramente, ¿eh? Eso es lo que es idolatría. Bueno, pero la idolatría nunca va sola. Miren ustedes cómo comienza el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué trae la idolatría? Trae la codicia de cosas malas. Porque cuando usted es un idólatra y pone algo por encima de Dios, le pasa como el joven rico que se acercó al Señor y el Señor le dice, él se acerca al Señor y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice, los mandamientos sabios, yo lo he guardado desde chiquito los mandamientos. Qué bueno. Ok, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Se bajó la cabeza, para resumirlo, y se sintió muy apesadumbrado. El Señor no quería que lo vendiera todo necesariamente. Lo que el Señor quería retratar, que su corazón era un corazón codicioso en el fondo. ¿Por qué? Porque él estaba pegado a estas cosas. Pero si a mí me dicen que la salvación es más importante que todo, si me dicen que tú quieres cambiar la riqueza de este mundo por la salvación, ¿qué usted haría? No lo piensa dos veces la salvación, porque yo voy a durar para toda la vida, voy a estar con el Señor por toda una eternidad. El dinero se puede acabar, pero allá en la presencia de Dios disfruto de su presencia y de la riqueza de Él que para siempre y eterna. Y esas son de las cosas que a veces a uno se le olvida y la idolatría hace que esas cosas pasen. Y por eso el Señor dice, pero estas cosas sucedieron como ejemplo más para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La idolatría trae como consecuencia olvidarse del Dios verdadero. La idolatría trajo también la inmoralidad. Yo le dije a ustedes y se lo adelanté ahorita. Y en el versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Eso es un caso grande de verdad. Buscando como explicación, tal vez muchos hablan que los levitas murieron 3,000, o sea, con los levitas mataron 3,000 y por las plagas murieron 23,000. O sea, se habla de más, o de 1,000 por los levitas, porque en el Antiguo Testamento habla de 24,000. En tercer lugar, la idolatría trajo tentar al Señor. Y eso aparece en Números capítulo 21, pero aquí dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Dice en Números capítulo 21, versículo 4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Comenzaron a despotricar. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Oye, no tenían que trabajar, se lo daban todos los días. Pero vea que ustedes vean. A veces la gente se queja de lo que tiene ahí. No se da cuenta que es una bendición. Tenían el maná diario, tenían el pan, Dios le mandó después codornices. Pero llegó un momento que también, por estar de murmurando, en la murmuración, después se hastiaron de eso. Porque fue la misma murmuración. A veces nosotros estamos viviendo un mundo que no está contento con nada. ¿Ustedes no se han dado cuenta? La gente no está contento con nada. Es verdad que algunos están pasando una situación más difícil que otra. Pero a veces, oigan lo que les voy a decir,
los que más tienen, más se quejan. ¿Usted no lo cree? Se dice que el país que más quejoso de todos los países es Estados Unidos, y a veces tiene más recursos que... No es que no hay pobres, a veces uno se sorprende. Cuando uno va a la calle, qué sé yo, de Texas, de Nueva York, o cualquier ciudad grande de los Estados Unidos, que encuentran muchísima gente andando en la calle pidiendo, y te ponen un letrero en un cartón que dice sin hogar, homeless, no tengo hogar, y pidiendo ahí en la calle, en los trenes, y pidiendo, y te dice, pero ¿cómo va a ser? Y aquí no es que está Dios, dicen los dominicanos. ¿Cómo que están pidiendo? Y cuando hace frío tienen que buscarle un refugio para que no se mueran. Y muchas iglesias y mucha gente están dándole sopa caliente para que ellos se mantengan. Muchos cristianos haciendo esa obra. Y eso se ve en muchos países, también en Argentina, en Brasil. Y en República Dominicana también. Porque a veces pensamos que nosotros que ya estamos por encima de la línea de la pobreza. Yo no sé. Porque han sacado tantos millones en los gobiernos, en muchos gobiernos aquí, que ya al final no termina. Y yo no sé cuántos pobres hay, no debe haber pobres, porque todos los gobiernos, 1,5 millones, 1,000,000 y pico, fuera de la pobreza. Y yo veo que la gente sigue siendo pobre. Así que el pueblo murmuró. Y dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Y qué pasó ahí? Ustedes saben lo que pasó. También vino más adelante, en los versículos que siguen hablando, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vamos a resumirlo, yo creo que están por ahí. La idolatría trajo la inmoralidad sexual. La idolatría trajo, como tal, el tentar al Señor. Y la idolatría trajo como consecuencia la murmuración. A Dios mismo lo murmuraron. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó una serpiente ardiente que le picara. Pero ¿qué hizo Dios en otro momento? Uno de los principales, porque Moisés tuvo que interceder por el pueblo. Dios dijo, voy a hacer un pueblo nuevo. Moisés, échate a un lado. Y Moisés dice, Señor, ten misericordia. Y ahí se habla de Coré, como la contradicción de Coré, como Datán y Abirán. Que dijo Dios, Moisés dijo, si no es algo especial, que se abra la tierra y se lo lleve. Y se abrió la tierra y murieron. Y miren ustedes, todo eso ocurrió por esos malos ejemplos, como dice el versículo 11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A esa expresión, los fines de los siglos, puede ser que se refiera hasta la venida del Señor, o la consumación de los siglos, que se refiera al futuro, porque nosotros vivimos aquí en el final de los tiempos. Y aquí se da lo que dice el refrán, que muchas veces se nos lo repiten a nosotros. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. ¿Ustedes han oído eso? Chima veces. De una manera, una palabrita más, una menos. Pero en mi casa se decía así desde niño. Pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. La gente se le olvida de dónde viene lo que Dios hizo por ellos. Hasta para un momento de depresión usted necesita recordar lo que Dios ha hecho por usted. Pero el pueblo de Israel se olvidó de todo y en vez de adorar a Dios cayó en la idolatría. Y esto se complementa con lo que dice el versículo 12. Porque dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque la historia bíblica está llena de ejemplos de personas que se confiaron mucho en sí mismos. Y yo no quiero, hermano, que los hermanos de Pan de Vida, ni ningún creyente que nos esté escuchando, se confíe en sus habilidades, se confíe en lo que es. Usted si se va a confiar, alábese en el Señor. Siempre pídale al Señor fortaleza. Nunca salga a la calle como lo que dice Santiago, lo que oran diciendo, hoy mañana iremos a tal ciudad y traficaremos y haremos esto y aquello. Y dice, ¿y qué usted sabe de día mañana? Usted no sabe nada. ¿Y por qué no dice si Dios quiere, iremos y haremos? Eso es parte de la cultura dominicana, siempre dicen si Dios quiere. Pero es importante esa buena cultura. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice el versículo 2.
Luego Pablo agrega unas palabras de aliento para los tentados de Corinto de hoy y de siempre. Hermano, ¿qué palabras vienen ahora? Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo he dado gracias muchas veces por este pasaje. Eso sabe la gente que han sido consolada por ese pasaje de la Escritura. Usted que está desesperado y te dice el Señor aquí en este pasaje, tranquilo, no hay ninguna tentación que no sea común a los hombres. Pero te voy a decir algo, fiel es Dios que no te va a dejar ser tentado más allá de lo que puedas resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida. No es fácil. Y el que está en la prueba no se da cuenta. Porque ese dice, bueno, entonces esto no se va a acabar nunca. No ve la luz al final del túnel. Y eso es lo que se llama las tribulaciones o las pruebas. ¿Cuántas personas han sido alentadas, repito, por este pasaje de la Escritura, que nos hace ver que nuestras tentaciones no son diferentes a los demás seres humanos? Porque por lo regular tendemos a decir, oye, el pueblo de Israel sí era incrédulo, ese pueblo sí era fuñón. Y el Señor les daba y ellos volvían. Y el Señor les daba comida y volvían y se sentían más. Y el Señor les mandaba codornices y se sentían más. Y como quiera murmuraban. Y como quiera decían, ¿y por qué no sacaste? Y vamos a morir aquí. Está bien, ¿no? Usted sabe que el trayecto de Israel se pudo haber hecho rápido. Pero el Señor le dio la vuelta hasta que se murieran todos 20 años. 40 años se pasaron en el desierto. 40. Dándoles lecciones, aprendiendo. No entraron de 20 años arriba, nadie entró excepto 2. Josué y Caleb, ya lo decíamos. Así que no se piense que usted es diferente, porque muchas veces caemos en los mismos pecados, errores, situaciones que es lo mismo que estamos criticando. Y por eso el Señor dice, no hay tentación que no sea común a los hombres, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados. Y por lo regular fácil que vemos la paja del otro. En el ajeno dice, wow, este tipo es que indisciplinado, que esto y lo otro, pero también nosotros hacemos lo mismo. Eso me ha pasado a veces en el tránsito, que a veces yo digo, wow, que mira cómo ese tipo, pero a veces yo lo he hecho, entonces digo, wow, pero ven acá, yo lo mismo que estoy criticando, estoy cayendo yo. Y a veces uno más fácil ve lo que el otro hace que lo que uno hace. Así que aprendemos cuántas cosas pensamos que somos libres para hacerla. Tienen que tener como norte lo que dijo el apóstol aquí en el capítulo anterior. Golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre. Es decir, tener disciplina en cuanto a esperar solo en Dios. ¿Recuerdan el pasaje del capítulo 9 cuando hablaba de la libertad cristiana? Dice que Pablo dice, versículo 26, así que yo, 9:26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino como si fuera un verdadero forcejeo cuerpo a cuerpo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso yo creo que es lo que hace falta. En segundo lugar, el pueblo de Israel, fruto de su idolatría, ligado con la incredulidad, llegaron al colmo de murmurar, tentar, fornicar con desenfreno, que es una muestra clara de idolatría. Hicieron un becerro de oro y aparte de eso hicieron lo que le dio su gana. Podemos ser tentados a caer en pecados contra Dios, pero vean el ejemplo de Israel. Vean las consecuencias del pueblo de Israel, que no solamente trajo consecuencias funestas materiales, sino que perdieron la vida. ¿Sabe que si de verdad usted es un creyente nacido de nuevo, que ha aceptado a Cristo, el Señor se lo puede llevar a ustedes? Se lo puede llevar, y si se lo lleva, dé gracias porque ustedes lo dejan. Ahora si lo deja y no lo castiga ni nada, entonces, como dice la Biblia, Dios al que ama castiga o disciplina. Dice en Proverbios y se repite en Hebreo. Tercero, aprendamos a confiar aún en medio de la tentación y pruebas más difíciles y a tener esa confianza en Dios. No nos dejará, recuerden, ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Si usted está pasando por un momento duro, recuerde eso. Que fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida. El tercer punto es la idolatría
nos pueda alcanzar a nosotros. Sí, porque ya estamos aquí sentados tranquilos. Y dice Pablo, versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Mira que decía de la fornicación, pero aquí dice de la idolatría. Como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de lo sacrificado no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo el que lo sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. Bueno, el planteamiento de Pablo aquí es que al participar de la fiesta religiosa, significa tener comunión con aquel a quien se adora en tal fiesta, ya sea en la cena del Señor o ya sea en lo que se hace para los ídolos. Y entonces advierte a esta gente, es verdadero, por ejemplo, es tan verdadero esto que pone la cena del Señor, es tan claro que habla del ejemplo de Israel. Por consiguiente, los creyentes no deben formar parte en fiestas paganas, puesto que si lo hacen pueden ser blancos de ataques demoníacos. Eso es lo que está diciendo el texto. Y nosotros culturalmente tenemos una mezcla, un sincretismo religioso. Y eso se ve en todas las Antillas, porque ustedes notan, por ejemplo, la santería. Eso es propio de Caribe, eso es propio de Haití, pero Haití lo junta con el vudú. En República Dominicana lo juntamos también en los campos. La mayoría de lo que se llaman los curanderos de antes, que hay todavía, ¿no? Los famosos hermanos Liborio de San Juan, que la gente juntaba, es un sincretismo porque te juntan santos, altares, pero invocan también en Cuba Santa Bárbara, la Virgen Negra, la que sé yo qué, hay tantas cosas que te juntan con nombres que aparecen, tú dices, ¿qué es esto? ¿Y por qué María le ponen tantos nombres? La Altagracia, la Merced, la que sé yo qué. No es María que ella se llama. Todo eso porque la gente tiende a esas cosas. Y el Señor no quiere esas cosas. Y nosotros entendemos. El pueblo de Israel cayó en eso también. Así que los creyentes no deben formar parte en fiestas paganas por lo que decíamos. Los cuidados que nos pueden ayudar son, versículo 14 dice, huid de la idolatría. En segundo lugar, por el ejemplo de la cena del Señor, que es una muestra de comunión. En tercer lugar, por los sacrificios que hicieron en Israel. ¿Por qué? Porque los mismos sacrificios, cuando participaban de ellos, lo dice ahí más adelante, dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, no son participantes del altar. Entonces lo que está diciendo, ten cuidado cuando tú te muestras en ciertos rituales, eso es lo que está diciendo. Porque los demonios juegan un papel protagónico para obstaculizar la verdadera adoración. Es muy sencillo, qué fácil que el diablo diga, yo soy el diablo. Así todo el mundo dice, pero míralo ahí, no, yo no voy por ahí. El diablo no va a ser así. El diablo va a estar acechando en las iglesias, porque ya los otros lo tienen a su merced. El diablo te va a juntar cosas verdaderas de Dios con cosas que no son verdaderas. Lo grande es que los curanderos dominicanos, porque esa es nuestra realidad, siguen siendo todavía. Y a mí me sorprende que en lugares como la Argentina, Carlito Menem, el presidente Menem, tenía una vidente, porque ahora le dicen vidente, a las adivinas, y a la pitonisa, le ponen otro nombre. Y hay mucha gente que le gusta eso, que me den el premio, que yo que lo otro, que yo quiero saber si se me va bien, que qué va a pasar en los pueblos. A mí me sorprende que un mundo como de hoy, tan racional, pero también muestra cosas incoherentes. Hay personas en los deportes que oyen para jugar, ellos analizan la jugada y todo, pero también consultan a ver si pueden jugar. Consultan por teléfono porque hay consulta ahora. Y tú dices, ¿qué locura es esto que vive este mundo irracionalmente? Eso es lo que se llama el posmodernismo, donde mucha gente quiere interpretar por sus propias experiencias lo que debe ser y no debe ser. La experiencia tienen que someterse
a la racionalidad bíblica para los creyentes y también a la racionalidad normal, común y corriente. Porque los demonios juegan un papel protagónico para obstaculizar la verdadera adoración. Aunque usted no lo crea. Los ángeles están en el culto, pero también los demonios acechan. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces es una realidad. Ahora, el problema de los creyentes es olvidarse o no recordar que nosotros no solamente tenemos al diablo como enemigo. También tenemos nuestra propia concupiscencia, la carne. Nuestros deseos pecaminosos son enemigos nuestros, que nos atraen a cosas que no deberían. Pero también tenemos que luchar contra la filosofía del mundo, o sea, lo que se llama el mundo. La carne y el diablo son los tres enemigos fundamentales que la Biblia presenta como tal. Y podemos caer en cualquier cosa. Eso es lo que la Biblia está advirtiendo, diciéndole que Israel cayó, que también nosotros. Parece que Israel se ha sanado porque se vuelven agnósticos y sinvergüenza, pero no vuelven a adorar más nada. Sí, pero siempre ahí existe la cábala ahora entre ellos, de la numerología, y buscan todos números para ver cómo cuadran. Eso existe. ¿Qué aprendemos? Número uno, la idolatría se esconde aún en medio de cosas simples y que muchas veces no la podemos discernir por una mala comprensión de nuestra libertad. Cuando tengas dudas, por favor, corre a la otra acera y busca el auxilio de Dios. Huid es lo que está diciendo el texto. En segundo lugar, es una situación tan peligrosa, y eso lo vemos en nuestra cultura latinoamericana, donde se hacen altares que mezclan los ídolos con los supuestos santos. Y eso les roba a Dios la gloria. Vaya con Dios, con San Antonio, con Dios. Y dice un amigo mío, no señora, con Dios es suficiente porque no cabemos tanto en el carro. Pero Dios lo llena todo, no es un chiste de mal gusto. Es que Dios lo llena todo. Si usted va con Dios no tiene que nada. No necesita más nada. Pero a veces nosotros queremos agregarle cosas que la Biblia no pone. Yo sé que eso está tan arraigado en lo cultural que hay personas que en su cartera tienen una imagen de qué sé yo qué cosa. Yo saqué una cartera, pero no tengo imagen de nada, por si acaso. Pero tienen ahí una chambrita amarrada, la virgen de qué sé yo qué. Y dicen que creen en Dios. Y entonces, ¿por qué tienen que tener otra cosa? Porque su mente y su corazón están atados a eso. Y no están atados a la roca espiritual que debe ser, que es el Señor Jesucristo. Cuando tienen más confianza a una simple imagen que al Dios verdadero. Y por eso no entienden a quién deben darle la gloria. Cuando usted está claro a quién debe adorar, usted no tiene que buscar más a nadie. Pero eso es una manera engañosa que Satanás ha puesto en la mente de mucha gente. El hombre por naturaleza es idólatra. ¿Ustedes sabían eso? Eso se ve en el Apocalipsis. Al final de los tiempos, el hombre va a adorar a la bestia, a su imagen. Y a veces hay dictadores en el mundo que han tenido, a Dios la gente no se puede hablar mal de él. Esa gente para ellos, fulano es lo último. Y han caído, y todavía hay gente que hablan del nazismo, de Hitler, hablan de Mussolini en Italia, hablan de muchísimo, hablan de puño de hierro en Rusia, Stalin, como debe traducirse, ¿verdad? O el nombre Stalin significa puño de griego. En cuarto lugar, hacerlo todo para la gloria de Dios. Este es el resumen. El glorificar a Dios incluye claramente el bien de los hermanos. Se inicia este párrafo con este verso, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, usted tiene libertad, pero tenga cuidado porque no todo es como se ve. Y yo le he traído en muchas versiones, mire. Todo está permitido, dice la Biblia en paráfrasis, la Biblia al día, que es una Biblia en paráfrasis. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Todo son absolutos y por un lado te dice espérate. Segundo, otra traducción, la Biblia en lenguaje sencillo. Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí. Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Otra traducción, la Biblia Dios habla hoy. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiere, es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica a la comunidad. ¿Qué le parece?
Hay que tener cuidado porque a veces uno piensa que no importa, mi libertad está por encima de todo. Y en realidad nadie es libre 100%, es una libertad condicionada, social, lo que sea. Y ahora quieren poner cosas por ley, como por ejemplo que yo tengo que por ley reconocer que hay un matrimonio fuera de lo que Dios hizo. Que los matrimonios entre hombre y hombre y mujeres son matrimonios igualitarios. Pero por ley no se puede, pero te lo quieren poner. Bueno, se resume entonces de la manera siguiente. El versículo 24 dice: ninguno busque su propio bien sino el del otro. Claramente está diciendo. Lo segundo, no pregunten la carnicería por motivo de conciencia. Usted ve que Pablo está cogiendo otra vez el tema de la carnicería y de lo que tú comes. De modo que lo que se vende en la carnicería, come sin preguntar nada por motivo de conciencia. O sea, no te pongas a preguntar, esa carne, ¿cómo fue que la hicieron? Tú te la comes y se acabó, porque si no, imagínate. No, que si le degollaron el pollo, que si le dieron con un palo, que qué fue. A veces es mejor no preguntar, porque si preguntas no te la comen. Y lo que dice aquí, versículo, porque el Señor es la tierra y su plenitud. En otras palabras, Dios es el dueño de todo, estén tranquilos. En cuarto lugar, como dice el versículo siguiente, si algún incrédulo os invita y quiere ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Aquí la conciencia de los demás se toma en cuenta. Si un incrédulo te invita, acompáñalo sin problema y te pone a comer, no pregunte. Sin embargo, en el versículo sigue aclarando diciendo: mas si algo te dijeran, eso fue sacrificado a los ídolos, no lo coma, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Y vuelve y repite, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahí está, como dice en el versículo 26. Y Pablo aclara, dice: la conciencia, digo, no la tuya, sino la conciencia del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad? Por la conciencia de otro. Ahí viene una pregunta clave y él responde más adelante y dice: y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Porque yo di gracias, lloré y di gracias te doy, Señor. Bueno, porque hay que respetar la conciencia de los otros. Y si el otro te dice: ay, no, eso está bien, pues, ok, pues está bien, lo dejo. Pero por la conciencia de él, que es débil. Y él, si te ve que tú lo haces, va a pecar. Entonces por él, tú calma, está bien, no hay problema. Así que la conciencia de los demás se toma en cuenta. Si un incrédulo te invita, acompáñale sin problema. La máxima más importante a tomar en cuenta aparece en los versículos 31 al 32. Por tanto, ya sea que comáis o bebéis o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si como y bebo, todo para la gloria de Dios. Pero hermano, y eso tiene que ver con todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo o ofensivo, dice el 32, a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. La Reina Valera 60 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como si estuviera dividiendo, que el mundo se divide en esas tres cosas: los que son judíos, los que son de la iglesia, los que no son los que son griegos o gentiles, y la iglesia de Dios. Ya ahí están los tres grupos más importantes. Hacerlo todo para la gloria de Dios es el principio básico, fundamental. Pero a esto se añaden otros. O sea, cuando yo voy a discernir, todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Cómo yo lo discierno? ¿Cómo yo sé si eso es bueno o malo? Bueno, ahí hay otras preguntas que le ayudan. La próxima dice: ¿es beneficioso? Lo que yo estoy haciendo, ¿trae beneficio a mí o a otro? En segundo lugar, ¿esclaviza? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y en el capítulo 6 dice, de 1 Corintios, dice: todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguno. Es decir, me vuelve esclavo. Por eso los vicios son malos, porque te esclavizan y te roban tu identidad y te roban lo que tú quieras hacer. ¿Qué más? ¿Va a impedir crecimiento espiritual de un hermano? Como dice en el 8:13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y por último, edifica a otro, versículo 23 del capítulo 10 que acabamos de leer. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Le hace bien? Edifica.
Cuando usted tenga dudas de lo que usted quiere tomar una decisión. Yo me quiero mudar. Entonces usted aplica todo eso. Yo quiero hacer algo. Yo quiero saber, es beneficioso, está cerca de la iglesia, está lejos, me trae problemas, allí, acá. Entonces tú planteas todo eso, me esclaviza si yo voy a estar ahí, tengo que estar, que no hay agua, que esto, que lo otro. Va a impedir crecimiento espiritual de un hermano, porque otro que tal vez que vive cerca de mí se va a sentir mal, no qué sé yo. Sirve para edificar a otros. No, yo ahí puedo poner una célula, es un lugar adecuado, qué sé yo. Aprendemos por último, número 1, para saber la voluntad de Dios en muchos aspectos que no podemos discernir, sería bueno preguntarnos. Entonces, ¿glorifica a Dios? ¿Esclaviza? ¿Hace daño a otro? ¿Edifica a otro? Esto nos ayudará muchas veces. Anótela y guárdela. Eso me ha servido a mí. Segundo lugar, la conducta egoísta es la que más daño hace a su propia vida. No busque solo la comodidad suya. Piensa en los otros que necesitan ayuda. Saca un tiempo para servir a otros. Y eso le va a servir a ti en el matrimonio también. Porque si tú piensas en ti solo, va a ser un lío. Y tercero, el fin básico, fundamental y lo que debemos tomar en cuenta aparece en este versículo final que lo ponemos a manera de conclusión en la Biblia al día. Haced como yo, dice Pablo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino de los demás, para que sean salvos. Y termina con el versículo 1 del capítulo 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermano, ¿es correcto imitar a otro? ¿O uno tiene que ser original en todo? ¿Es correcto imitar a otro? Bueno, le voy a decir algo. La doctrina de la imitación en la Biblia es bíblica. Oigan bien. Si una gente imita a Cristo, imítelo así. Como Él imita a Cristo, coja lo bueno que Él está haciendo, imitando al Señor Jesucristo. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Así que imitar cuando una gente hace algo bueno es lo mejor. De ahí se perfecciona el deporte, ahí se perfecciona el vivir con los demás, haciendo lo que el otro le ha enseñado y que le sirva a usted. Sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Dijo Pablo, yo puedo tener más falencias que Pablo y más debilidades, pero quiero imitar a Cristo y quiero imitar lo que Pablo hizo. Y eso es lo que sería lo bueno para todos nosotros. Que Dios nos bendiga, tengamos cuidado con la idolatría y que Dios nos ayude ricamente. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estar aquí en tu casa, por poder pensar que también nosotros podemos ser blancos de pensamientos y conductas idolátricas. Cuando ponemos una cosa por encima tuyo, cuando levantamos altares en nuestros corazones y no necesariamente altares de cemento y de bloque y de ladrillo, sino de cosas materiales y cosas que a veces no se ven, pero que nos roban la oportunidad de acercarnos a ti, de dedicar tiempo a ti, de estudiar cosas tuyas, de hacer el bien, de servir a otro. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo pedimos, consciente de que la roca está aquí y que la roca es Cristo. Será y para siempre es nuestra. Gracias, en el nombre de la roca, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén.